Hola, en este capítulo vamos a seguir hablando un poco más sobre la Edad Media, pero ahora vamos a hablar sobre cosas menos constructivas y menos positivas que los dos últimos videos en donde te estuve hablando de los monasterios y de las universidades, que fueron como dos máquinas, dos instrumentos realmente muy poderosos. Hoy te quiero contar de que, hombre, en primer lugar, el poder de la Iglesia tuvo algunas contestaciones. Es decir, se dice, y supongo que tú has oído esta frase, de que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. La Iglesia llegó a tener tanto poder que la corrupción fue realmente escandalosa. Fue realmente que las anécdotas que se pueden contar sobre los hechos que sucedían durante la Edad Media son absolutamente escandalosas, horribles. Bien, pero esto, claro, uno puede decir es que quizá la gente era idiota y no se daba cuenta. Pues no, la gente sí se daba cuenta. Y la gente se daba cuenta de que mientras los campesinos vivían una vida miserable, los obispos y los abades vivían espléndidamente, magníficamente. Y los campesinos se daban cuenta de que mientras a ellos pues cualquiera podía llegar y atacarles, convertirlos en esclavos, venderlos como esclavos, quitarles todas sus cosechas y si a veces el Señor ni los defendía, pues en cambio los señores vivían estupendamente bien. Entonces empezaron a surgir brotes de rebelión. Es decir, a veces hay el sentimiento generalizado de que la gente es idiota, pero no lo es. La gente lo que a veces es un poco, puede ser o perezosa o cómoda, o como que dicen, bueno, mira, no quiero arriesgar porque a lo mejor pierdo lo poco que tengo. Pero cuando ya una persona dice, ¿sabes qué? Si pierdo lo que tengo, es que no pierdo nada. Porque no tengo nada, lo que tengo es hambre, piojos, suciedad, una choza inmunda en donde esconderme ahí con mis hijos y mi mujer a pasar frío. O sea, ¿qué voy a perder? Nada, absolutamente nada. Pues cuando las cosas llegan a ese nivel, la gente explota. Y explotaron muchas veces durante la Edad Media, pero muchísimo. Las revueltas sociales fueron constantes en todas partes. Lo que ocurre es que de esto no nos hablan. Esto no interesa contarlo. Pero si te pones a buscar un poquito por ti mismo, sin pereza, te darás cuenta de que hay muchísimas en todas partes y han sido silenciadas. Revueltas en las que incendiaban monasterios, asesinaban obispos, muchas veces promovidos incluso por el clero bajo. Es decir, no es que era gente atea, era gente que decía, oigan, esto no es lo que dice el Evangelio, estos fulanos están viviendo demasiado bien, el Evangelio no dice esto. Nosotros vivimos como ratas y ellos viven como príncipes, no, esto no está bien. Y el clero bajo, que en muchas cosas también compartía la vida dura de su gente, los apoyaba e incluso los motivaba y los encendía a que hicieran estas cosas. O sea que se daba incluso esta lucha dentro de la Iglesia entre los sectores de arriba privilegiados que lo tenían todo el poder, toda la riqueza, todos los privilegios, y el clero llano con el pueblo campesino que no tenían absolutamente nada. Entonces, rebeliones de estas se dieron a montones. Es muy fácil encontrar las más populares, como la Jacquerie en Francia, pero hubo muchísimas, y a nivel local, a nivel pequeño, a nivel de un pueblo en donde la gente ya se hartaba y decían, vamos a la abadía y la saqueamos y nos llevamos todo lo que tienen las despensas. Y iban y hacían un destrozo en la abadía y ya está, y se acabó, y se volvían a su casa. Pero esto era constante, constante. El asunto también tuvo su otra parte, su contraparte, la de decir, hombre, ante estos niveles de corrupción y de vergüenza surgieron movimientos positivos como por ejemplo las órdenes mendicantes, que fueron esencialmente los franciscanos, creados en Italia por San Francisco de Asís, y los dominicos, creados en España por Santo Domingo de Guzmán, que fueron órdenes que para contrastar estas desigualdades brutales y estos privilegios que se daban en la Iglesia, pues para hacer un contraste,
Estas órdenes decidieron ser pobres. Por eso se llamaron órdenes mendicantes. Es decir, que si un señor quería ser franciscano, debía asumir que iba a ser pobre y que iba a estar en las calles pidiendo limosna, aunque fuera un noble, aunque fuera de sangre noble, aunque fuera de sangre real, y lo mismo un dominico, porque no iban a tener posesiones, sino que iban a estar viviendo de la limosna como mendigos, y que se iban a dedicar exclusivamente a la misión de dar ese buen ejemplo que otros clérigos no estaban dando. Esto es lo que hicieron los franciscanos, y los dominicos además se añadieron un poco la idea de ser predicadores, y se llamaron la Orden de Predicadores, y se convirtieron en una gente muy estudiosa porque querían encontrar las formas de contradecir las herejías y de fomentar y de difundir la doctrina cristiana. Las universidades se llenaron de dominicos, y los mejores profesores acostumbraban a ser dominicos. Y San Alberto Magno era dominico, y Santo Tomás de Aquino era dominico. Fue realmente una aportación interesantísima, ¿no? Pues entonces, esto es lo que te cuento, ¿no? Es decir, que hubo una corrupción espantosa, y al mismo tiempo pues también hubo una reacción para tratar de corregir estos errores, ¿no? Bien, otro fenómeno más que quiero aprovechar ya en este mismo video y soltarlo de una vez, pues es el tema de las cruzadas, que marcaron de una forma importante un buen tramo de la Edad Media, ¿no? Bien, las cruzadas en la mente un poco ingenua de algunos son un tiempo fantástico de caballería y de valentía y de bravura y de ni sé qué. En realidad fue un desastre, fue una calamidad, fue algo que trajo muchos males y muchos problemas. No era algo esencialmente para defender el cristianismo. La prueba la tienes en que la Iglesia ortodoxa no hizo cruzadas, y eran tan cristianos como los otros, ¿no? Es más, la Iglesia ortodoxa le tenía pánico a las cruzadas, porque los cruzados acostumbraban a pasar por tierras de ortodoxos haciendo horrores, saqueando, robando, destruyendo, matando, horrores, auténticos horrores, de los cristianos católicos a los ortodoxos. Es decir, que para los ortodoxos la palabra cruzada era casi tan terrible como para los propios musulmanes, ¿no? Bien, tuvo algunos efectos positivos en cuanto al intercambio que al final se acabó produciendo de una forma u otra entre Oriente y Occidente, ¿no? Entre el mundo musulmán de Oriente y bueno, sirvió para que se incrementara el conocimiento y estas cosas. Pero aquí la Iglesia aprendió algo que nunca debió haber aprendido. Aprendió a que podía utilizar el nombre de Dios para hacer violencia a lo bruto. Bueno, esto ya lo había aprendido antes, pero aquí aprendió a hacerlo masivamente. Aprendió a predicar una guerra santa. Que tú me dirás, bueno, esto ya lo habían predicado también antes los musulmanes. Sí, de acuerdo. Pero no estoy hablando de los musulmanes, estoy hablando de los cristianos, que además se supone que estaban siguiendo los mandatos de Jesucristo, que nunca hablaron de hacer guerras, sino de que hablaba del amor. El mandamiento supremo era el mandamiento del amor, no el mandamiento de degollar, conquistar, ensangrentar, etcétera, etcétera. No, en absoluto. Con lo cual, las cruzadas fueron una mala cosa y dejaron un malísimo, pésimo y atroz precedente que se fue repitiendo siglos después, casi hasta nuestros días. El concepto de cruzada sigue metido malignamente en la cabeza de algunos católicos. Bien, pues nada, con esto lo dejo aquí, y en el próximo capítulo ya vamos a hablar cómo termina la Edad Media, cómo es la transición a la Edad moderna, bueno, al humanismo y al Renacimiento, que es absolutamente interesante y que una vez más marcó a la Iglesia de una forma definitiva. Fue una marca extraordinariamente fuerte y dura, muy dura en aquellos tiempos, y que le costó mucho de digerir. Muy bien, pues nada, cuídate y seguiremos hablando.